Bendito buen Dios, cuántas gracias te damos en esta tarde, Dios. Primeramente, Señor, porque tú pones en el corazón del hombre el deseo de reunirte, Señor, en la comunión de los santos, para poder escuchar tu palabra, mi Dios. Sabemos, bendito Padre, que solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios. Que tú eres el único que puede cambiar el corazón del hombre. No hay otro. Solamente tú, por tu Santo Espíritu, es el único que puede transformar el corazón, la mente, las intenciones y todo el actuar que puede existir en el hombre. Bendito Dios, te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, mi Dios. Y si tú, Señor, has vencido el mundo, nosotros, Señor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Queremos pedir, bendito Dios, hoy en esta tarde, de la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que todo lo que se comparta, Señor, en este día sea conforme a tu voluntad. Para que todo lo que se diga, Señor, sea conforme a tu sabiduría, mi Dios. Que pongas las palabras, Señor, necesarias. Pero sobre todo, Señor, que queden grabadas en el corazón de tu pueblo, Señor. Y que pueda transformar, Señor, su vida. Y que pueda llevar a obra todo lo que ha aprendido, Señor. Porque proceden de ti, bendito Dios. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar. Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que el doctor Velázquez venía desarrollando. Si recordarán, hermanos, ya hace algún tiempo estábamos hablando, aproximadamente 2 años, que el doctor Velázquez estaba desarrollando un tema que es de suma importancia para este tiempo. Y este tema es, de una forma general, el contexto, fundamentos e implicaciones del reino de Dios. Ese fue el tema general que el doctor Velázquez empezó a desarrollar hace aproximadamente 2 años. Y que domingo tras domingo el pastor estuvo exponiendo de una forma clara, de una forma sencilla, que la iglesia pudiera comprender todas aquellas dificultades que se pudieran obtener del pensamiento filosófico. El doctor Velázquez lo que hizo fue desarrollar el contexto de este reino de Dios. También el doctor Velázquez puso los fundamentos de este reino de Dios. Y aproximadamente 2 años lo desarrolló. Domingo tras domingo elaboró sus sermones y llegó hasta este punto. Pero el día de hoy, hermanos, nosotros debemos de continuar con lo que el doctor Velázquez en su trabajo desarrolló. Si recordarán, hermanos, en la predicación previa, en la predicación que se llamaba Transformación 1, nosotros hablamos en esa parte acerca de las implicaciones del reino de Dios. Eso lo vimos aproximadamente hace ya, aparentemente hace un mes, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que en esa parte nosotros vimos, hermanos, que es muy importante que la iglesia comprenda, primeramente, que vivimos en el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Pero nosotros debemos de aprender a vivir en este reino de Dios.
Y para poder nosotros vivir, y aparte de que nosotros vivamos, transformar esta sociedad, nosotros debemos de tomar algunos aspectos que son muy importantes para poder hacer que esta sociedad cambie. Porque ciertamente nosotros estamos en una sociedad decadente, una sociedad que tiene necesidad de Dios. Si nosotros volteamos a nuestro alrededor, hermanos, podemos ver cuánta necesidad hay de que tanto las personas como las instituciones se les hable acerca de la voluntad de Dios, hermanos. Y precisamente nosotros hace un mes iniciamos estas implicaciones de lo que significa vivir en el reino de Dios. En esa parte nosotros pusimos 4 puntos que se deben de desarrollar en estas implicaciones del reino de Dios. Estos 4 puntos son los siguientes. Primero, todo cristiano, hermanos, debe tener un enfoque bíblico reformado de la visión. Segundo, todo cristiano debe de darse cuenta acerca del secularismo. Ese es el espíritu que en este tiempo se encuentra en esta sociedad decadente. Tercero, ¿cómo debe de reaccionar los cristianos ante este secularismo? Y cuarto, ¿cómo nosotros debemos de reformar o debemos de transformar la sociedad secular? Estos son los 4 puntos, hermanos, que debemos de abordar para poder comprender las implicaciones de vivir en el reino de Dios. Esos son los 4 puntos que nosotros debemos de desarrollar. Si recordarán, hermanos, en la exposición previa nosotros hablamos sobre el primer punto. El primer punto era el enfoque bíblico reformado de la misión. Eso lo desarrollamos anteriormente. Para que recordemos, hermanos, en esa exposición hablamos primeramente que somos una iglesia y como iglesia pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y al pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una tarea muy específica que es tener una misión. Y entonces nosotros vemos que la iglesia como cuerpo de Cristo debe de ser completamente misionera. Hablamos en este punto acerca de cuál es la correcta visión acerca de una misión. Pero no solamente hablamos de ese punto, sino que también nosotros hablamos que todos aquellos que son cristianos, todos aquellos que confiesan a Cristo Jesús como su Señor, todos aquellos que forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser testigos, porque es muy importante ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. Además, como testigos, nosotros debemos de impactar en todas las áreas de la vida, donde quiera que te desenvuelvas, donde quiera que te desarrolles, ahí debes de dar testimonio de que eres hijo de Dios y de que eres obediente a la palabra de Dios. Ser testimonio implica también que sea todo abarcante. No nada más dar testimonio aquí en la iglesia de que somos muy buenos, moralmente venimos y pues sí nos amamos como hermanos. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la puerta para afuera? Nos olvidamos muchas veces de que somos cristianos o de que somos hijos de Dios. Pero nosotros debemos de tener una correcta comprensión que el testimonio es todo abarcante. Implica que el testimonio debe de impactar en todas las áreas de la vida. Y entonces nosotros debemos de dar respuesta a aquellos que no conocen de la palabra, primeramente, ¿quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Señor? Refiriéndonos primeramente al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Eso implica, hermanos, que si nosotros conocemos de Dios y lo conocemos de una forma clara y perfecta, nosotros debemos obedecer sus leyes. Y al obedecer sus leyes, hermanos, estoy hablando a la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Obedecer perfectamente la ley de Dios. Eso te va a llevar, hermano, a tener una gran bendición como respuesta a la obediencia a la palabra de Dios. Eso implica que nosotros podemos tener una perspectiva todo abarcante. Una perspectiva que impacte en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Esto precisamente fue lo que se desarrolló en la exposición anterior, hermanos. Pero ciertamente nosotros debemos de seguir avanzando, hermanos. Y el día de hoy nosotros vamos a desarrollar el segundo punto. El segundo punto es el secularismo, el espíritu de nuestro tiempo. Pensemos de una forma clara, hermanos. Veamos cómo se encuentra la sociedad. ¿Qué necesitamos nosotros para poder transformar esta sociedad? Nos encontramos en una sociedad en decadencia, hermanos. Nos encontramos en una sociedad donde la gente no quiere saber nada de Dios. Es necesario, hermano, primeramente que nosotros podamos comprender qué significa secularismo, para poder nosotros transformar esa sociedad y que las personas puedan salir de este secularismo, hermanos. Pero para que la gente pueda comprender, primeramente los que se encuentran allá afuera, qué es el secularismo, primeramente la iglesia lo debe de comprender. Porque muchas veces la misma iglesia no comprende lo que significa ser secular o el secularismo, hermanos. Parece que les estoy hablando en japonés, pero no, hermanos, es algo que nosotros debemos de comprender muy claro. Ciertamente, para poder entenderlo esto, hermanos, vamos a tocar 3 puntos que son básicos, hermanos, para poder comprender del secularismo y el espíritu de nuestros tiempos. Primero, vamos a explicar qué significa el espíritu de nuestro tiempo. Segundo, hermanos, vamos a contextualizar cómo surgió el secularismo. Y tercero, vamos a describir las características de este secularismo. Esos son los 3 puntos que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a comenzar con el primero, el espíritu de nuestro tiempo. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. En el primer libro de Juan, capítulo número 4, la palabra de Dios está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Podemos ver, hermanos, ciertamente lo que el apóstol Juan está hablando. Se lo está hablando primeramente a la iglesia primitiva y está diciendo que en ese tiempo que le estaba hablando el apóstol Juan había espíritus. Había espíritus que estaban en contra de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: aquellos que no crean que Jesús vino en carne no es de Dios. Y aquellos que crean que Jesús vino en carne es de Dios. Pero aquí no quiero hablar acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco quisiera hablar acerca de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. No, quisiera que tomaran ustedes la atención en lo siguiente: todo espíritu debemos de probarlo.
Quisiera hablar acerca de los espíritus, mas no acerca de lo que piensan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para poder comprender en este texto, hermanos, debemos de ver el contexto en el cual se estaba hablando. Primeramente, en este periodo se encontraban los gnósticos. Y los gnósticos pensaban de esa manera. Y nosotros podemos ver ciertamente que el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia primitiva: no te dejes engañar por lo que piensan estas personas. Si tú ya conoces bien acerca de nuestro Señor Jesucristo, debes de tener una visión clara, una perspectiva clara de lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene muchas implicaciones no creer que Cristo Jesús fuera encarnado. Eso era lo que pensaban en ese tiempo aquellos al cual Juan les estaba hablando, la iglesia primitiva, hermanos. Pero lo que quiero decir es que ahora en este tiempo el Señor también a nosotros nos está diciendo que nosotros no debemos de dejar engañarnos por lo que piensan en este mundo, por lo que piensan en este tiempo, hermanos. Ciertamente nosotros a veces, hermanos, somos arrastrados por los pensamientos mundanos, por los pensamientos de este mundo, y actuamos, en vez de obedecer la palabra de Dios, actuamos como la gente piensa, hermanos. Y ese es el espíritu de este tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser entendidos de que, de conocer perfectamente la voluntad de Dios. No te dejes llevar por lo que piensa el mundo, sino obedece la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, en el libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8, dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe. Te está diciendo que no debes de ser engañado por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de este mundo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que no deben de ser engañados precisamente por las tradiciones de este mundo. Y veamos lo que dice la palabra en el libro de Efesios que nosotros acabamos de leer, hermanos. Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, hermanos. Dice la palabra de Dios. Versículo número 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, es lo que está diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y en el versículo número 17 está diciendo el apóstol Pablo de una forma contundente: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, hermanos. Veamos ciertamente cómo esta sociedad, hermanos, está siendo llevada por un espíritu extraño. Vamos a comprender para poder aterrizar todo esto de una forma clara. Primero, debemos entender ciertamente qué significa o qué entendemos por espíritu, hermanos. No vamos a divagar, no vamos a hacer falsas especulaciones, hermanos. Ciertamente, hermanos, debemos comprender que el espíritu de una persona, el espíritu de un grupo o el espíritu de un tiempo, hermanos, es el que lo mueve. Es el que le da impulso, es el que hace que desarrolle su labor, es el motor de esa persona, es el motor de esa sociedad, es lo que hace el hombre, hermanos. Ese es el espíritu, hermanos. No estoy hablando acerca de
cosas que no tienen sentido, hermanos. Estoy hablando de aquello que mueve al hombre, aquello que mueve a la sociedad, aquello que mueve al mundo, hermanos. Por lo tanto, el Espíritu es el que da vida, hermanos. Primeramente en el hombre, recordemos ciertamente que el Espíritu es el que le da la vida al hombre. El Espíritu también nosotros lo podemos relacionar con el corazón, con el centro del hombre. Pero también podemos entender, hermanos, que el Espíritu es el que hace que seamos lo que somos. Es lo que nos mueve. Entonces, hermanos, para poder comprender de una forma más clara lo que significa un espíritu, hermanos, un espíritu significa inspiración, significa motivación, significa orientación, significa dirección y también está determinado con lo que nosotros miramos y lo que observamos a nuestro alrededor, hermanos. Y ahora yo quisiera hacer una comparación. El espíritu lo podemos comparar con cosmovisión. El espíritu lo podemos comparar también con una perspectiva de la vida. El espíritu lo podemos comparar con una cosmovida visión. Podemos ver que la palabra de nuestro Dios está diciendo el apóstol San Juan: probad los espíritus si son de Dios. Nosotros debemos de comprender qué es el que actúa atrás de esta sociedad, qué es el que actúa atrás de estas personas, qué es el que actúa atrás de estos tiempos. Y aquí no tenemos más de dos cosas, hermanos: un espíritu que obedece a Dios o un espíritu que desobedece a Dios. No hay más que dos. Si nosotros tenemos un espíritu, o para que no cause problemas o confusión, una cosmovisión que obedezca a Dios o una cosmovisión que no obedezca a Dios. Si nosotros decimos que tenemos una cosmovisión que obedezca a Dios, entonces implica que nosotros vamos a obedecer las normas y las leyes que el Señor está estableciendo para aquellos que obedecen a Dios. Y segundo, si nosotros estamos diciendo que tenemos una cosmovisión que no obedece a Dios, entonces nunca vamos a obedecer la ley de Dios, hermanos. Nunca se van a obedecer las leyes de Dios. Podríamos pensar, hermanos, bueno, nosotros somos cristianos y nosotros de verdad obedecemos a Dios. Y nosotros obedecemos sus mandamientos. Tenemos el Dios trino, hermanos. Podemos ver ciertamente que la cosmovisión que no responde favorable a la palabra de Dios son todas aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Déjenme decirle, hermanos, que es una verdad a medias, hermanos. Porque ciertamente también dentro del cristianismo existen una gran cantidad de cosmovisiones. Y nosotros podemos ver que ciertamente dentro del cristianismo, hermanos, aparentemente se dicen cristianos, pero no se obedece la ley de Dios. Y al no obedecer la ley de Dios, hermanos, eso va a impactar en cada una de las áreas de tu vida. Eso va a impactar en tu hogar. Eso va a impactar en tu trabajo. Eso va a impactar en la sociedad y en cualquier lugar donde tú te estás desenvolviendo, hermanos. La mayoría de las personas que aparentemente dicen que creen en Cristo Jesús como su Señor, pero que no obedecen la ley de Dios, hermanos, conocen de una forma muy clara el concepto dualista. Y aunque ellos digan que no son dualistas, hermanos, lo están haciendo en sus propias vidas. Nada más vienen a glorificar el nombre de Dios aquí en la iglesia, pero en su casa ni siquiera lo conocen. En su casa no es el rey de su vida. En la escuela, en la educación, en la fábrica, en el trabajo, el Señor no se encuentra ahí. Podemos ver y pensar que nada más el dualismo se encuentra en la iglesia romana. No, hermanos, también se encuentra aún inmerso en el cristianismo, hermanos.
Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 23. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y así hay muchos cristianos, hermanos, que se deleitan en la ley de Dios. Y que vienen de buena voluntad y de buena gana a escuchar la palabra de Dios, a cantar himnos, a alzar las manos y decirle al Señor, gracias, hermano. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. Pero dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra el espíritu de mi mente. Y que también el cristianismo o el cristiano es arrastrado a en cualquier área de la vida no obedecer la palabra de nuestro Dios. Y no nos estamos dando cuenta que esta cosmovisión, esta forma de pensar es la que está afectando esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual nosotros estamos trabajando. No nos estamos dando cuenta de este impacto que tiene nuestra forma de pensar en nuestro hogar, en la sociedad y donde quiera que nos encontramos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, este espíritu o esta cosmovisión secular se encuentra bien impregnada, hermanos, no solamente en aquellos que no conocen a Cristo Jesús, sino aún también dentro de la iglesia, hermanos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo punto, hermanos. ¿Qué favoreció el surgimiento del secularismo? Bien. Primeramente, hermanos, nosotros ya vimos que no hay más que dos. ¿Obedeces la ley de Dios o desobedeces la ley de Dios? No hay más que de dos. Si obedeces la ley de Dios, hermanos, entonces debe desobedecer sus leyes. No puedes obedecer a Dios y sus leyes hacerlas a un lado. Eso sería incongruente. Ahora, si tú no obedeces la ley de Dios, hermano, entonces tampoco crees en Dios. Porque no podrías decir, creo en Dios y no obedezco las leyes. No, para nada. Si no obedeces la ley de Dios, está implicando que tú no crees en un Dios vivo. Que tú no crees en un Dios que ha transformado tu vida. Que no crees en un Dios que puede transformar esta sociedad. Y ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que para que una persona ciertamente pueda ser transformada de una forma completa, debe de creer en Dios y aparte debe de obedecer la ley de Dios. Eso es lo que todo cristiano debería de hacer, mas no hacerlo a medias. Pues sí creo en Dios, pero la verdad es que no obedezco su palabra. O decimos que sí obedecemos su palabra, pero con nuestro propio actuar la estamos desobedeciendo, hermanos. Bien. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, ahorita todavía no nos damos cuenta que estamos viviendo un secularismo. Pero vamos a ver cómo surgió este secularismo, hermanos. Veamos primeramente. Para poder entenderlo, hermanos, vamos a trasladarnos a la historia. ¿Cómo es que el secularismo entró en esta sociedad? Primero, aproximadamente en el año 500 a.C., al año 1400 después de Cristo, nosotros nos vamos a encontrar con dos culturas que son muy importantes. La primera cultura es la cultura griega y la segunda, que también es muy importante, es la cultura romana. En estas dos culturas, hermanos, tanto la griega como la romana estaban completamente impregnadas de paganismo. Se encontraba inmerso el paganismo en estas dos culturas, tanto griega como romana. Pero podemos ver ciertamente que también en este periodo de tiempo conocían la palabra de Dios, hermanos. Vean el periodo de tiempo que les estoy hablando, desde el 400 a.C. hasta el periodo 1400. Podemos ver ciertamente que la palabra escrita fue después del año 100, 150 después de Cristo. Pero podemos ver que aún ellos conocían la palabra de Dios. Y podemos ver ciertamente que en este periodo de la historia
Lo que hicieron aquellos que se decían que eran cristianos y que conocían la palabra de Dios, hicieron una pequeña como mezcla, hermanos. Hicieron lo que se conoce como una síntesis. Mezclaron el pensamiento de estas culturas, tanto griegas como romanas, y la mezclaron con la palabra de Dios. Y podemos ver ciertamente que ahora tenemos una cosmovisión sintética, una cosmovisión que está afectada por esta síntesis que se encontraba en este periodo, del periodo 400 al periodo 1400 después de Cristo. Pero ciertamente la historia tiene que continuar. Y ahora nosotros nos encontramos con el periodo de la Reforma. Este periodo de la Reforma fue muy bueno, hermano. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de la Reforma en ese tiempo, hermanos? Se encontraba con un problema muy grande la Reforma, un pensamiento sintético, o un pensamiento en el cual estaba mezclada la palabra de Dios con el pensamiento pagano. Veamos cómo se encontraba el pensamiento en este tiempo, cuál era el espíritu de ese tiempo, cuál era la cosmovisión de ese tiempo. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer los reformadores de ese tiempo? Lo que hicieron los reformadores de ese tiempo fue hacer a un lado el paganismo. Y al quitar el paganismo, los reformadores lo que hicieron es obedecer completamente la palabra de Dios, obedecer sus leyes. Eso fue lo que sucedió en el movimiento de reforma. Los reformadores lo que hicieron, quitaron esta mezcla que desde el año 400 al 1400 habían fusionado, y que ahora nosotros vemos cómo estos reformadores hicieron a un lado el paganismo y nada más obedecieron la palabra de Dios. Algo excelente, hermanos, para la iglesia. Ciertamente la iglesia tiene que estar sometida a Dios y tiene que estar sometida a la palabra de Dios, hermano. Pero veamos, hermanos, ciertamente que en este mismo periodo de la Reforma, lamentablemente surgió también otro movimiento. ¿A qué movimiento me estoy refiriendo? Al movimiento del Renacimiento, hermanos. A los clásicos. Nuevamente lo que hicieron estas personas es que ahora, igual de la misma forma que el movimiento reformado, se encontraron con un pensamiento sintético. Pero lo que hicieron estos del Renacimiento, hermanos, en vez de quitar el paganismo, lo que hicieron fue quitar el cristianismo. No se sometieron a la palabra de Dios, ni tampoco se sometieron al Dios vivo y verdadero. Lo que hicieron en este Renacimiento es entronar al hombre. En vez de darle la gloria y la honra a Dios y a la palabra del Señor, lo que hicieron ahora era precisamente hacer a un lado al cristianismo. Y podemos ver cómo desde ese tiempo toda la cultura occidental se encuentra en una condición secular, en una condición pagana. Y desde ese momento impacta en toda la sociedad el paganismo, hermanos. Veamos desde dónde viene, hermanos. ¿Desde dónde viene este pensamiento secular, este espíritu secular y todo lo que ha afectado a través de la historia, hermanos? Nosotros podemos ver ciertamente que el periodo de la Reforma fue un periodo excelente, hermanos. Porque ciertamente lo que hizo de la Reforma es quitar ese pensamiento pagano y obedecer la palabra de Dios. Y veamos lo que hizo el pensamiento del Renacimiento. El Renacimiento lo que hizo es quitar al cristianismo y obedecer al paganismo. Veamos lo que está haciendo el Renacimiento. Lo que están haciendo es precisamente haciendo al hombre superior a Dios, hermanos, superior a la palabra, porque estaban haciendo a un lado al cristianismo y todo lo que implica el cristianismo. Para poder comprenderlo, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dijimos. En el desarrollo de la cultura occidental podemos distinguir los siguientes periodos. Primero, el pagano antiguo, grecorromano, antes de la venida de Cristo. Una cultura cristiana sintética que declinó
su entusiasmo después de la divulgación del Evangelio en toda Europa y la cristianización de Occidente. Una perspectiva de la cultura antisintética cristiana de la Iglesia reformada, que se esfuerza por servir y honrar a Cristo en todos los aspectos de la vida. La cultura moderna, pagana, también antisintética, surge del Renacimiento. Rechaza deliberadamente a Cristo y en su lugar entrona al hombre. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que cuando el Señor es quitado, cuando Cristo es quitado, cuando la palabra de Dios es quitado, el hombre por naturaleza es un ser religioso. El hombre por naturaleza necesita algo superior a él. Y al hacer a un lado a Dios, se pone él mismo como Señor. Se pone él mismo como autoridad, hermanos. Y todo ese pensamiento no nada más se encontraba en este periodo de tiempo, en la época de la Reforma, sino que ahora ha impactado también en esta sociedad de una forma que no lo alcanzamos a comprender, hermanos. Vamos al último punto, hermanos. La descripción de las características del secularismo. Ciertamente, hermanos, como les estaba diciendo, el hombre por naturaleza es un ser religioso. Siempre ha tenido necesidad de buscar un Dios. La respuesta del hombre siempre son dos, no hay más. El Señor o Dios le habla al hombre y la respuesta solamente está en dos direcciones. ¿Obedeces a la palabra de Dios o rechazas la palabra de Dios? No hay más. O eres de Cristo o estás en contra de Cristo. ¿Obedeces su ley o desobedeces su ley? No hay más. Aquí no hay, como dicen los jóvenes, medias tintas. ¿Obedeces al Señor o no lo obedeces? Así de fácil, hermano. No hay más que dos. Pero vamos a ver, hermanos, cómo el secularismo ha impactado de una forma tremenda aún dentro del cristianismo. Pareciera que nada más el secularismo se encuentra afuera. Pero vamos a ver cómo ha impactado mucho aún dentro de la iglesia, hermanos. Nosotros podemos ver, hermanos, que desde el año 1995 se han manifestado dos formas diferentes de secularismo. El primero es un secularismo individual y el segundo es un secularismo social. Primero, podemos darnos cuenta, hermanos, que aún dentro de la iglesia cada vez hay menos personas que quieren venir a alabar a Dios. Hay menos personas que quieren venir a comprometerse con la iglesia. Hay menos personas que quieren venir a servir al Señor en el área eclesiástica. No se diga aquellos que no conocen de Dios. Les decimos vamos a la iglesia y ¿cuál es la respuesta? No, espérame, a mí no me hables nada de Dios. Eso es para el área eclesiástica. Esto es para los obispos, para los arzobispos, para los sacerdotes. No, a mí no me vengas a decir de eso. Es lo que la mayoría de las personas te dicen. Pero ¿qué pasa con los cristianos, hermanos? ¿Qué pasa con aquellas personas que conocen de Dios? ¿No conocen de Dios o sí? Si dicen que conocen de Dios, hermanos, ¿por qué no hay ese compromiso en la iglesia? Nosotros vemos en la iglesia tantas necesidades, y más en este tiempo. La necesidad de pastores, hermanos, la necesidad de ancianos, la necesidad de diáconos y maestros. Y en vez de que los jóvenes respondan favorablemente a la palabra de Dios, como dice Francis Schaeffer, hermanos,
Parece que estamos en una paz personal. ¿Y a qué se refiere Francis Schaeffer con la paz personal? No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Respeta mis ideas y yo respeto tus ideas, es lo que dicen los jóvenes. Aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, no le obedecen. Si yo voy a la iglesia, es mi responsabilidad, te dicen a los jóvenes. Cuando son pequeñitos, hermanos, los traemos a la fuerza, hermanos, porque son nuestros hijos y porque hacen lo que nosotros decimos, se lo imponemos. Pero cuando ya son grandes, cuando ya son jóvenes, hermanos, cuando ellos ya tienen un pensamiento, que ellos razonan, en vez de venir a darle gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, se dejan llevar por el espíritu de este tiempo, por la cosmovisión de este mundo, por lo que este mundo les está ofreciendo, hermanos. Y yo lo digo, hermanos, como primer persona, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Qué están haciendo, hermanos? Pero no nada más la culpa es de los jóvenes. La culpa es de la iglesia también. La culpa es de los padres, hermanos. Porque no queremos tener fricciones, dejamos que hagan lo que ellos quieran. Es un error, hermanos. El Señor nos los va a demandar. El Señor nos va a decir qué hiciste con el joven que te di. ¿Lo instruiste en la palabra del Señor o no lo instruiste? Muchas veces también la iglesia tiene culpa, hermanos. ¿Y a qué me refiero? Porque desde los púlpitos no les gusta exhortar a los jóvenes, porque se pueden ir. Si se van, hermanos, es porque no tienen un compromiso con el Señor. Es porque le están diciendo al Señor, no te necesito. Es porque podemos ver esa cosmovisión fragmentada que tienen, ese espíritu dualista que tienen, que nada más quieren venir a servir a la iglesia, sentarse en su banca, calentarla y retirarse y no comprometerse con la iglesia. Vemos tantas necesidades que hay en la iglesia, hermanos, y no nos alcanzamos a dar cuenta, hermanos, como jóvenes, de las necesidades que hay, hermanos. Y es muy fácil, hermanos, decir, pero no nada más los jóvenes, hermanos, los matrimonios. ¿Qué pasa con los matrimonios de este tiempo? Los matrimonios de este tiempo, hermanos, aquí venimos a la iglesia y nos tomamos de la mano y ¡ay, nos amamos mucho! Somos un matrimonio ejemplar. Pero ¿de verdad así vivimos en nuestros hogares? ¿Así nosotros estamos educando a nuestros hijos de una forma correcta? ¿O en nuestro hogar existe también ese dualismo, que nada más nos portamos moralmente buenos en la iglesia, pero en nuestros hogares no obedecemos la palabra de Dios? En nuestros hogares el Señor no reina en nuestro hogar. En nuestros hogares está primero lo que yo diga antes de lo que diga la palabra del Señor. Así son nuestros hogares, hermanos. Y en la predicación hablamos de que debemos de ser testigos, dar testimonio, hermanos. Y este testimonio no solamente es hablar la palabra de Dios, sino también con nuestras acciones. Y podemos ver ciertamente que este secularismo individual, hermanos, está afectando esta sociedad y está afectando también la iglesia del Señor, hermanos. Y ahora tenemos otra forma de pensar también, que es el secularismo social. Casi van de la mano, hermanos, el secularismo individual con el secularismo social. Cada uno de nosotros, hermanos, si somos empleados, trabajamos en alguna dependencia o trabajamos, no sé, como maestros en alguna institución. ¿Cuánto hemos impactado en esas áreas sociales? ¿Cuánto hemos impactado en la educación? ¿Cuánto hemos impactado en la política?
¿Cuánto hemos impactado, no sé, en los trabajos, en el ejército, en la marina, en cada una de esas instituciones? Estas sociedades y estas sociedades lo que están haciendo a un lado completamente la iglesia. Ellos son independientes y la iglesia no tiene que ver nada conmigo, absolutamente nada. Y si alguien se levanta, ¿saben qué es lo que hacen? Lo quitan. Es lo primero que hacen, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Obedeceré a los hombres antes que al Señor? Nuestra responsabilidad es precisamente en ese medio donde tú te desarrollas impactar también, hermano. Vivir en una sociedad de verdad que sea guiada por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios, que de la misma forma en la educación sea renovada por la palabra de Dios, que la política sea transformada por la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si cada uno de estos movimientos tiene una cosmovisión diferente. Es precisamente el reto para nosotros tener una cosmovisión completamente escritural, una cosmovisión cristiana, una cosmovisión donde el Señor sea centro de tu vida, donde la palabra de Dios guíe tu vida, donde el Espíritu de Dios guíe tu vida, hermano. Esa es una cosmovisión cristiana, y no nada más en la iglesia, sino donde quiera que tú te encuentres y donde quiera que tú te muevas y te desarrolles. Ahí debe de impactar esta cosmovisión cristiana. Pero parece que los cristianos en ese tiempo ya se quedaron callados, hermanos. Sí hay muchas iglesias, y no nos estamos dando cuenta que la mayoría de las iglesias están viviendo una cosmovisión dualista. Están viviendo nada más adorar a Dios en el área eclesiástica, y en cualquier área de la vida ni siquiera toman en cuenta al Señor. Parece que el secularismo nada más se encuentra allá afuera, pero también está impactando dentro de la iglesia. Sin darnos cuenta, hermanos, nos estamos dando cuenta de este cambio tan importante que está haciendo este pensamiento secular. Y que nosotros como cristianos debemos de actuar, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de responder a estas necesidades de esta sociedad. Y es precisamente, hermanos, el tercer punto que veremos primeramente con la ayuda de nuestro Dios la próxima exposición. Y este punto, hermanos, precisamente, ¿cuál es la reacción de estos cristianos al secularismo? ¿Cómo nosotros debemos de responder ante estas necesidades que tiene no solamente la iglesia, que tienen los hombres y que tiene esta sociedad? Y precisamente es que para avanzar, hermanos, o adelantarles, es que debemos de tener una cosmovisión completamente cristiana. Que todos los cristianos de verdad sean guiados por Dios, por su palabra y por el Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos. Como conclusión, hermanos, vamos a concluir. Como conclusión, hermanos, hemos visto que el secularismo, como el espíritu de nuestro tiempo, es una cosmovisión alternativa que ha alcanzado un impacto cultural en la cual ellos no reconocen ni a Dios, ni a su creación, ni a sus ordenanzas. Por lo tanto, le dan una mala dirección a la creación de Dios. Así, para el secularismo, Dios no existe. O si existe, es desapercibido o es irrelevante. Es como si no existiera, porque es un asunto de fe individual. Cada uno de nosotros está comprometido con el Señor, no con la iglesia, hermanos, con el Señor. Porque es al que le vamos a dar toda la honra, toda la gloria, todo el poder, al único Dios vivo y verdadero,
Y lo vamos a hacer de una forma individual, hermanos. Y por consecuencia, nosotros podemos ver que si nosotros obedecemos la ley de Dios, eso va a implicar en todas las áreas de nuestra vida. Podemos ver tanto lo divino, lo religioso, lo social, el ámbito personal o el ámbito privado. Debe de impactar todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros podemos ver las características definidas del secularismo. No es la negación de Dios o alguna creencia de lo divino, no, sino la separación de lo secular con lo religioso. Ese dualismo que está impregnando ahora dentro de la fe cristiana. Y nosotros podemos ver que este espíritu pagano, este espíritu secular que ahora está en este tiempo, ha permeado la sociedad y se ha apropiado de la cultura, porque ahora es muy atractivo para los jóvenes, es muy atractivo para la sociedad, es muy atractivo para los matrimonios, es muy atractivo para los adultos, para todos es muy atractivo este pensamiento pagano, este pensamiento secular. Te atrapa, te impacta, hermano. Por eso la palabra de nuestro Dios dice: no os dejen engañar. Probad los espíritus si son de Dios. No os dejen engañar. Si de verdad vosotros conocemos la palabra de Dios, la misma Escritura está diciendo: andad como hijos de luz. Y si nosotros andamos de verdad como hijos de luz, vamos a impactar en cada una de las áreas de nuestra vida, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos muy agradecidos, Dios. Primeramente, Señor, de dónde nos has sacado. Isaías dice que somos desde la punta del pie hasta la coronilla, podrida llaga. Estamos enfermos, Señor. Somos peor que trapo de inmundicia, Señor. Pero, Señor, nosotros podemos ver la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, Señor, tu Santo Espíritu que ha transformado nuestras vidas, Dios. Y a pesar de nuestra horrible y fea condición en la cual nos encontrábamos, tú tienes a bien, Señor, el transformar nuestro corazón. Y cuando transformas nuestro corazón, Señor, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, Señor, nuestro actuar. Todo lo que somos cambia, Señor, cuando este corazón, Señor, por tu Santo Espíritu es transformado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder responder de una forma favorable, primeramente a ti, Señor, y a tus mandamientos, a tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que nosotros podamos, Señor, impactar en esta sociedad que tiene necesidad de Dios. Una sociedad decadente, Señor. Una sociedad que no conoce de Dios. Y si conocen a Dios es para ellos algo secundario, irrelevante, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades, Señor, a poder ser testigos y dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y de que nosotros somos tus hijos. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.